Hola, ¿qué tal? Un cordial saludo. Bienvenidos a Actúe en Derecho después de Oriente Noticias. Iniciamos con el programa jurídico del Canal TRO, dedicado, por supuesto, a la comunidad donde atendemos esas situaciones, donde seguramente usted requiere la ayuda de un especialista en derecho. A partir de este momento, le invitamos a que interactúe con nosotros, se conecte utilizando nuestros canales en WhatsApp, 310-245-8548. Se puede comunicar con nosotros, enviarnos un mensaje de texto, de audio o en video contándonos su situación. También se puede comunicar al 648-4820. Allí nos llama, nos deja escuchar un poco su voz y pues atenderemos la situación que usted nos esté planteando. Si quiere, también a través de Facebook Live, que hasta ahora ya estamos transmitiendo, comparta nuestra emisión y pues aproveche y haga unas inquietudes. Vamos a estar haciendo ese recorrido por estos tres canales. Agradecemos especialmente a todas las personas, a todos los amigos de radioalternaonline.com que a esta hora, o más bien de lunes a viernes, nos retransmiten de 7 a 8 de la mañana. Para que usted, si se perdió algún episodio, pues bueno, 7 a 8 de la mañana en Radio Alterna Online también nos puede escuchar. Hoy vamos a trabajar, a hacer un consultorio jurídico especial, donde vamos a estar trabajando temas laborales y de seguridad social, para que usted aproveche y haga todas las inquietudes correspondientes. Precisamente tenemos a un especialista, amigo de la casa, Samuel Villamizar, quien estará encargado durante esta hora de atender cada una de sus situaciones. Abogado, ¿cómo le va? Muy buena tarde. Buenas tardes, John. Buenas tardes para todos los televidentes. Acá pues esperando pues ayudarles y colaborarles en todas las inquietudes que tengan sobre esta temática en particular. Muy bien, y a propósito de todo lo que vamos a estar hablando de hoy, pues tenemos una nota contexto. A propósito de todo este tema que vamos a estar hablando, usted prepárese, que empiece a comunicarse con nosotros en los diferentes canales, porque ya iniciamos con Actúe en Derecho. Hoy día, para los ciudadanos, al momento de adquirir vehículos, resulta imprescindible, además del seguro obligatorio, contar con una póliza o un seguro de vehículo, con el fin de cuidar parte de su patrimonio, ya que estos entran a cubrir otra serie de riesgos. Pero mientras para algunas personas las pólizas representan seguridad, además de beneficios, para otras no es más que un gasto o simplemente no lo consideran necesario. Pues bien, sabiendo que existen personas quienes sí cuentan con un seguro adicional al obligatorio y otras no, es importante conocer qué hacer en el momento que llegue a presentarse un accidente en estos dos casos. Siendo esta la situación del señor Milton Chaparro. Hace creo que un año conducía un vehículo y estaba por el lado del barrio La Floresta. Me estacioné hacia el lado derecho de la vía y al bajarme, pues al abrir la puerta del vehículo, incidentalmente los vehículos que venía se le causaron unos daños. Al presentarse el accidente, llamaron a tránsito y lograron conciliar los dos conductores, ya que el señor Chaparro no tenía asegurado su vehículo. Se llegó a un acuerdo con el señor propietario del otro vehículo de que él me cobraba el deducible porque ese vehículo estaba asegurado. El vehículo del cual yo conducía no tenía o no tiene seguro extracontractual o contra otras personas. Y pues yo al señor que le causé los daños le cancelé el dinero, pero no hicimos documento alguno, fue todo de verbal. ¿Cuánto le canceló? Le cancelé 550.000 pesos. Y él dijo que tranquilo, que con eso se subsanaban los daños y se subsanaba todo porque él le iba a pasar esa cuenta de cobro a la aseguradora que él tenía. Al pagar el deducible, Milton ya daba por solucionado su inconveniente, pero tiempo después, la aseguradora del otro vehículo se comunica en acción de cobro. Hace un mes y medio aproximadamente me están llamando de la aseguradora a cobrarme 2 millones y algo, 2,5 millones de pesos aproximadamente, y que como estaban en conciliación o me llamaban para notificarme eso, que me hacían un descuento y me quedaba todo en 1 millón de pesos. Yo les dije que la verdad no estaba en condiciones de pagar eso o no quería pagar eso, a raíz de que yo ya había llegado a un acuerdo con el propietario del vehículo y se le canceló un dinero por un deducible que cobra la aseguradora. Yo recibí la llamada de la aseguradora, llamé al propietario del vehículo al cual se le causaron los daños
a decirle que por qué me estaban cobrando esos dineros de la aseguradora. Él me dijo que sí debía pagarlos, porque si él admitía que yo no le pagara esos dineros a la aseguradora, entonces le aumentaban el valor de la póliza al señor propietario del otro vehículo. Ante esta situación, el señor Milton Chaparro pregunta. Yo quiero saber si eso es cierto, que le pueden a uno cobrar esos dineros, si la aseguradora puede realizar ese recobro que llaman, si la ley lo permite, de qué manera se puede uno amparar para que eso no suceda, si es legal que después de uno haber dado unos dineros y haberle cancelado al propietario del vehículo que se le causaron los daños, la aseguradora lo llame a uno nuevamente a cobrarle. Bueno, pues vamos a revisar esta situación, abogado, del alcance de los seguros en los vehículos, esta situación particular donde aparentemente entre iguales se realizó un convenio, un acuerdo después de haber sucedido un accidente, pero luego posteriormente pasa esta situación que nos manifiesta don Milton. ¿Por qué no contextualizamos un poco, abogado, para entender qué es lo que está pasando en esto que nos está diciendo don Milton? Bueno, lo que sucede acá es un accidente de tránsito donde se involucran dos vehículos. Al momento de realizar el croquis o el informe administrativo, ellos de común acuerdo hacen un arreglo en el cual la persona que causa el daño pues manifiesta que le va a cancelar el valor del deducible para que la aseguradora haga los correspondientes arreglos del mismo. Lo difícil de esto es que no quedó por escrito, sino que fue prácticamente un acuerdo verbal, donde ellos establecieron esa manera y ese modo, y el señor le entregó una suma en dinero de 550.000 pesos. Ahora el problema está en que la aseguradora, ¿qué hace? Pues toma la obligación del asegurado y la hace efectiva contra ese tercero que fue involucrado en ese accidente. De esa manera, pues, vemos que al no tener un documento, un contrato de transacción, como mínimo, un acuerdo de conciliación, pero firmado entre las partes, contrato de transacción es la mejor forma de solucionarlo porque es un documento, un contrato entre las partes y no requiere de un mediador que es un conciliador, y como fue en el momento del accidente, la figura jurídica sería un contrato de transacción o acuerdo de transacción, y en ese fijar muy claramente hasta dónde iba la responsabilidad de él y no frente a lo que le están cobrando hoy día, que ya le están, la primera llamada o el primer recobro que le hacen es por 2 millones de pesos, ahora por 1 millón de pesos. Ahora bien, si la empresa aseguradora inicia un cobro como tal de ese valor, él lo que tendría era que entrar a demandar también, a reconvenir a ese otro señor que resultó involucrado en el accidente para que venga al proceso y también manifieste que efectivamente él ratifica, que ratifique a través de un interrogatorio que él recibió esos dineros y que ese fue el acuerdo que se lograron, no pagar una suma diferente a la que le están hoy día realizando. ¿Cómo llega la aseguradora a reclamar esos dineros si se hizo en un acuerdo aparentemente privado? O sea, se generó croquis, llegó el abogado posteriormente, hizo el registro, o sea, ¿cómo se hace ese cobro si ya se había hecho un acuerdo que no fue por escrito, pero ya hubo un acuerdo? Es que la aseguradora no tiene conocimiento del acuerdo y el señor le puede decir, el señor Milton le dice por teléfono a la aseguradora, es que yo hice un acuerdo. La aseguradora le va a decir, yo no tengo acá ningún acuerdo. ¿Y cómo corroboran que el accidente fue con...? No, sí hay un informe de tránsito donde ellos adelantaron y efectivamente están los dos vehículos involucrados. O sea, sí hay documentos valederos para que el asegurador inicie un proceso. ¿Y de dónde sale el valor? Pues obviamente el arreglo del vehículo, muchas veces como es en los talleres autorizados de la aseguradora, son talleres que no son económicos y que muchas veces los valores son mucho más altos y elevados. En este caso le salió un valor más alto. Yo lo que recomendaría al señor Milton es que para mí ellos deben iniciar una acción judicial, en este caso el llamado recobro. Ejecutivo como tal lo pueden iniciar, le tocaría iniciar un proceso en contra del señor Milton para que se determine que él es el responsable del accidente, porque administrativamente si ellos lo conciliaron, probablemente ahí ya no hay responsabilidad, sino acá en este caso no se ha definido quién fue el responsable del accidente, y en ese sentido tendría que primero demostrar que él es el responsable y como consecuencia de ello pagar los perjuicios o los gastos que se originaron de allí. Me están preguntando aquí o me están haciendo comentarios a través de Facebook Live, abogado. Aprovechamos para saludar a las personas. Está Libardo Ramírez, está
Carlos Ordóñez, está Radmi Santarelli, y nos dicen, abogado, en este tipo de situaciones que son fortuitas, a veces el tiempo y el afán de la situación no hacen caer en cuenta pues, que esto nos pueda llegar a pasar. ¿Podría en este lugar, si tengo una servilleta y un lapicero, haber hecho un documento y esto posteriormente me hubiera servido? Esto pensando en que esté en un lugar donde no cuento con un papel para poder hacer un documento a mano más formal. Bueno, lo ideal es que no sea así. Ajá. Lo ideal es que se aparten y por lo menos tomen una hoja de un cuaderno donde especifiquen Samuel Villamizar, John Vesga como propietario del vehículo tal y el vehículo tal, involucrados en un accidente de tránsito. Hacemos el siguiente acuerdo, que Samuel Villamizar al abrir la puerta ocasionó unos perjuicios al vehículo del señor John y que con ocasión del mismo le reconoce el valor del deducible equivalente a 550.000 pesos y acá le voy a dar el valor correspondiente, que de esta manera me exonero del cobro o recobro por parte de la aseguradora y por parte del propietario del vehículo de otra clase de perjuicios que llegaran a ocasionar y se declaran las partes a paz y salvo. Una servilleta, pues si le cabe todo eso que yo estoy diciendo acá, pues el documento es perfecto, desde que quede claro que efectivamente lo que hicieron fue un acuerdo donde definieron esa situación y la resolvieron ahí de manera definitiva. Abogado, empecemos entonces a darle como consejos a la gente frente a estas situaciones de los accidentes de tránsito y pues para conocer el alcance precisamente de los seguros y la validez de esos acuerdos. Si por alguna circunstancia llego a presentar un accidente, ¿qué es lo primero que debo hacer teniendo presente que puedo llegar incluso a mediar antes de que llegue circulación, antes de que llegue... ¿Qué es lo recomendable? Bueno, si yo tengo una póliza de responsabilidad civil extracontractual, es acudir a hacer la llamada correspondiente para que llegue la asistencia jurídica, porque ellos brindan una asistencia jurídica. Y ese mismo operador, veamos acá que hay dos vehículos involucrados en el accidente, uno que tiene la póliza, el otro que no, pero el que tiene la póliza muy probablemente tiene una asistencia jurídica. Él puede llamar a pedir la asistencia y yo le digo, pero un momentico, vamos a negociar hasta que esté acá un asesor jurídico, un abogado y me diga cómo lo vamos a realizar. O sea, el que tiene el seguro, por regla general, lo más razonable es que llame al seguro. Llame y pida una asesoría jurídica y se la pueden dar bien sea por teléfono o ellos tienen una asistencia inmediata en el lugar. Las aseguradoras pagan ese servicio a los abogados para que lleguen allí y de esa manera puedan resolver las cosas en derecho, porque es que estamos acostumbrados a resolverlo de esta forma y miren los problemas luego. Ahora, de pronto por evitarse el pago del deducible, que eso es en muchas ocasiones lo que termina sucediendo y es al dueño del vehículo que tiene el seguro contra todo riesgo, debe pagar un deducible. Debe pagar el deducible, exacto. Claro. Y lo que están tratando de hacer, entiendo aquí en la transacción que se hizo con don Milton, es usted me da a mí el deducible y con eso yo le digo al seguro, me estrellé, mira, acá estuvo todo el asunto y ya tengo el dinero para pagarle el deducible. ¿Es así? Sí, es un arreglo, pero pues queda... Es una práctica que se da. Es una práctica muy común. No, la más común es que yo le diga, yo lo llevo a mi taller de confianza. Ok. Y entonces usted llega y dice, pero a mí me gusta es el taller de la aseguradora. Entonces ahí empieza la controversia, ¿quién debe ser? No, lo ideal es que si hay seguros, pues los cubran los seguros y el que tenga que pagar o el que ocasionó el perjuicio, pues lo deba pagar a la aseguradora directamente. Okay. Eso es lo ideal, pero por regla general, ¿qué pasa? Yo me accidento y yo le digo, no, yo tengo el maestro de confianza, yo me voy para allá y de esa manera obviamente ya no estoy ni haciéndole llamado a la aseguradora porque el miedo que hay es a que si yo reporto ese siniestro, la prima para el siguiente año, como lo decía el señor Milton, va a ser más costosa, más cara. Entonces, en la medida que la persona va reportando accidentes, obviamente la aseguradora le va tomando en cuenta para la vigencia siguiente, la prima sea mucho más onerosa. Bueno, ahora, en el caso particular de don Milton, ya hubo un dinero que se depositó, infortunadamente, no quedó ningún soporte. Entra la aseguradora a hacer un cobro que en este momento está realizándole al señor Milton por cuenta de unos arreglos que están haciendo, pero desconociendo ese arreglo que entre las partes o entre las dos personas estuvieron. Don Milton en este momento debe pagar ese dinero o cómo hacer para recuperarlo o qué es lo que va a pasar en este caso. Yo lo que le diría a él es que espere a ver qué va a hacer la aseguradora, porque ellos no lo pueden ejecutar por ese monto, porque él no hay una orden de autoridad judicial donde diga o administrativa que él es el responsable directo de ese accidente. Si así lo hubiera, obviamente sí ya lo va a hacer responsable y tendría que él
por vía ejecutiva pagar esa obligación. Entonces, lo primero que tendría que determinar acá es efectivamente quién es el causante de este accidente. Y al determinar esa pretensión o esa ilicitud o ese daño, obviamente debería pagar los perjuicios correspondientes, pero si no hay una declaratoria de responsabilidad frente al accidente, difícilmente le podrían entrar a cobrar eso. Eso no quiere decir que yo le estoy diciendo que a todas las personas no le pague a la aseguradora, no. Ojo, frente al caso particular del señor Milton. Porque es que ese dinero está en el limbo, en este momento. Está en limbo. Y ahora, si llega a entrar una demanda, ¿el qué debe hacer? Pues acudir a llamar, contrademandar al propietario del vehículo, porque es que él ya recibió un dinero, está obrando de mala fe. Y él mismo se va a perjudicar porque si le llegan a subir la prima, es producto de que él no canceló esa plata donde debía llegar. Bueno, me están haciendo preguntas a través de Facebook Live. Abogado, nos dice Toño Camacho. Dice, una camioneta me pasa en doble vía y en sentido contrario viene una moto sobrepasando unos carros. El conductor de la moto se golpea con la camioneta, pero no deja golpe en ella y cae sobre mi carril. Yo por evitar arrollarlo lo esquivo y mi carro sufre daños. ¿Quién responde ahí? El que invade el carril, que es el que genera todo. Él está diciendo que hay una persona que adelanta en línea doble y como con ocasión de eso, una moto le cae, se le viene encima a él y tiene que salirse de la vía. Es un caso típico de responsabilidad civil extracontractual. Responde el dueño del vehículo. Si es un vehículo de servicio público, el conductor también responde y responde la empresa de servicio público a la cual esté vinculada ese carro. Entonces, ahí la responsabilidad es solidaria. Y si tiene una aseguradora, la aseguradora también entra a responder. Okay. Y de manera directa puede entrar a demandar, Toño puede entrar a demandar de manera directa a la aseguradora, al propietario, al dueño de la empresa, a todos ellos en común pueden entrar a demandarlos. Hay que estar muy pendiente entonces de la elaboración de ese... del llamado croquis. Del llamado croquis, de ese esquema que hacen para verificar que efectivamente haya quedado planteada esa situación. En materia de responsabilidad civil extracontractual se presume la culpa. Eso quiere decir que la carga de la prueba la tiene la parte demandada, en este caso el que ocasionó el daño. Él tendría que demostrar que fue diligente, prudente y que estaba cumpliendo todas las normas de tránsito, pero acá, conforme él lo señala, no, porque adelantó donde no debía hacerlo, donde estaba prohibido, lo cual quiere decir que él fue de manera imprudente el que causó el accidente y de esa manera es lo que llamamos nosotros una culpa o la llamada culpa. En este momento, según los casos que usted ha representado, abogado, ¿recomendaría usted que los conductores de vehículos tuvieran o adquirieran un tipo de seguro todo riesgo para evitar o para terminar, digamos que apoyando, dando más seguridad en todo lo que puede suceder en la vía? Sí, sin lugar a dudas, la recomendación que yo le doy a todas las personas es que hay que tener una póliza de responsabilidad civil extracontractual. ¿Por qué? Porque es que la actividad de la conducción es una actividad de peligro. Lo ha denominado la Corte Suprema de Justicia como una actividad peligrosa. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando yo arranco y enciendo mi vehículo, ahí estoy ejerciendo una actividad peligrosa, ¿como cuál otra? Como disparar un arma, así, de ese calibre. Estoy realizando esa misma situación, como disparando un arma. Entonces, lo que se le sugiere a la persona es tome una póliza la cual le cubra obviamente bien la responsabilidad por perjuicios patrimoniales y extrapatrimoniales. Y que esos perjuicios extrapatrimoniales, que es lo que llamamos nosotros el daño moral, no quede por una cobertura muy baja. Porque lo que pasa muchas veces, yo tengo seguro, pero tengo una cobertura de 50 salarios mínimos. Eso en uno solo de los perjudicados se lo puede estar llevando. Y el resto de las personas que vayan a entrar a demandar o que resultaren perjudicadas. Responde uno. Entonces queda, con su patrimonio. No alcanza a cubrir la totalidad, el límite de la cobertura que tiene esa póliza. ¿Y entre el patrimonio de la persona? Entraría de manera solidaria también a responder. Entonces la recomendación que yo hago muy respetuosa es que esas pólizas cubran un amparo suficiente, un límite, perdón, suficiente, para que esa cobertura, cuando venga la demanda... ¿Cuál es el idóneo? Dentro de eso, ¿estaríamos hablando de qué cifras? Estamos hablando de, por el caso mío, yo tengo una cobertura de 1000 salarios mínimos. ¿Sí? Para que si me llega a suceder un accidente, una sola persona que tenga su núcleo familiar compuesto por su esposa y sus 2 o 3 hijos, allí ya se puede estar llevando casi
de hacían salarios mínimos cada uno. Entonces hay que garantizar que los perjuicios morales queden cubiertos y de esa manera pues yo también estoy cubriendo mi patrimonio. Bueno, abogado, vamos a empezar a atender a los televidentes. Nos han hablado mucho de la temática del día a través de Facebook Live, pero también hay personas que aprovechando su especialidad nos quieren hacer consultas de otra temática. Escuchemos a don Hugo, que está en línea. Don Hugo, ¿cómo le va? Buena tarde. Buenas tardes. Mire, tengo una inquietud. Lo que pasa es que yo estoy operado de las cervicales. Ya me han hecho 2 cirugías. Sí. Tengo 15 meses de estar incapacitado. La última cita con la fisiatra, que fue en septiembre, ella ya me mandó para que me calificaran por Colpensiones. El médico cirujano también me mandó en la historia a que me calificara por Colpensiones. En las últimas 2 historias me han colocado concepto desfavorable. Tuve una cita con medicina laboral de la EPS, pero la señora ya me dijo que yo me tenía que ir a trabajar, que no tenía que estar más incapacitado. Entonces yo le dije, venga, pero si a mí me han dado ya 2 veces para que el médico me diga que me toca que me califiquen. Ella me dijo que no. Entonces, precisamente hoy tengo una cita. Me dijo que era como especie de una junta médica que iban a hacer en la EPS. Entonces, mi pregunta es, yo sigo lesionado de los brazos, yo no tengo fuerza en los brazos. En la mano derecha, el dedo 3 y el 4, los extensores no me sirven. Y en la mano izquierda, el dedo 4, tampoco me sirve el extensor. ¿Eso fue producto, perdón que lo interrumpa, buenas tardes, ¿eso fue producto de un accidente laboral? La verdad, no sé por qué, o sea, eso me empezó de un momento a otro, me durmió el brazo, después los dedos de la mano derecha se me cayeron, y entonces yo le dije a la trabajadora social de mi empresa que me estaba pasando eso. Sí. Me dijo que eso era una enfermedad común, que fuera por el médico. Entonces yo siempre fui por mi parte al médico y eso me quedó como enfermedad común. Pero como le cuento, yo tengo 15 meses ya de estar incapacitado, no tengo fuerza en las manos. Y pues mi pregunta es esa. Hoy tengo cita, me van a hacer una como especie de una junta médica. ¿Qué pasa ahí? Porque es que la señora de la EPS me dice que me toca irme a trabajar. Pero yo le dije, venga, pero si ya me han mandado a calificar ya la fisiatra y el cirujano, y usted me dice que me toca irme a trabajar. Entonces mi pregunta es, ¿ustedes qué me aconsejan? ¿Qué debo hacer? Supuestamente me toca presentarme a trabajar el 20 de noviembre. Sí. Bueno. Entonces, no sé qué hacer ahí. Don Hugo, muchísimas gracias por haberse comunicado con nosotros. Muy bien, continuamos en Actúe en Derecho. Vamos a darle respuesta a don Hugo, que previamente nos había hecho una consulta sobre el qué hacer frente a su situación. Abogado, ¿será que lo deben nuevamente volver a valorar? Bueno, él ya tiene todos los elementos para que le den la valoración correspondiente. Él, como lo señaló, tiene ya el concepto de favorable, que ese es uno de los pasos primordiales que dan al cabo del día 120 o 150 por parte de la EPS. Y en ese ya le abre el camino, que es lo que yo he dicho que muchas veces es difícil cuando la persona tiene la pérdida de la capacidad laboral, para valorar la pérdida de la capacidad laboral y le sale un concepto de rehabilitación favorable. En este caso él lo tiene de favorable. ¿Qué quiere decir eso? Que el paso siguiente es que a él le deben realizar toda la valoración correspondiente por medicina laboral para que le determinen cuál es la pérdida de la capacidad laboral de él. Eso en cuanto al tema de la valoración, es decir, debe seguir por el camino que va tendiente a que le hagan la valoración de esa pérdida con ocasión de esa enfermedad. Y frente a lo segundo, que él señala si debe volver a trabajar o no, sí, pues el médico tratante es el que le va a dar la orden. Él tiene que acudir a su médico y decirle, y de acuerdo a su estado de salud, que le amplíe la incapacidad. Lo que yo recomiendo es que le amplíe la incapacidad hasta tanto si él no está debidamente rehabilitado. Y él me demuestra que no está debidamente rehabilitado porque tiene un concepto médico donde dice que es desfavorable. Luego, la consecuencia de ello es que él debe seguir siendo incapacitado hasta tanto no lo valoren. Porque ¿qué va a pasar? Si le levantan la incapacidad, le toca presentarse en el trabajo, llamar al encargado de seguridad social y salud en el trabajo, y él le va a decir reubíquese en tal parte donde no va a poder desempeñarse, y muchas veces la persona ya no entra con otros episodios diferentes, en algunos casos inclusive de tipo mental.
Entonces, para que la persona se evite ese mecanismo y esa presión de usted regresar a la empresa, pues pídale al médico tratante que le amplíe la incapacidad hasta tanto no tenga la valoración definitiva. Es una recomendación que yo le hago. Y esperar la respuesta de esa junta médica que él dice que se va a reunir para efectos de la valoración. Él necesita es que le valoren esa pérdida de la capacidad laboral para determinar si esta le da el 50 o más para poder tener una pensión de invalidez. Bueno, y si él regresa al trabajo con este padecimiento y allí estando en el trabajo por cuenta de este padecimiento sufre un accidente. Bueno, ya sería una nueva situación que se le entraría a sumar a la valoración que él ya lleva ahí. Por ahora no está valorado, pero ya tiene todos los pasos. O sea, la empresa también debería revisar esa situación si él está o no está apto para y solicitar o exigir que le den Sí, la misma empresa debe coadyuvar la petición que él haga, porque él ya lo que necesita es su valoración. Si él ya está debidamente rehabilitado, oiga, valóreme ya para que me determine si específicamente yo tengo una pérdida y cuál es el valor de esa pérdida. De acuerdo a la pérdida que tenga allí, poder determinar si tengo derecho a una pensión de invalidez, que es lo que la persona muchas veces busca. Bueno, tenemos otra inquietud que nos hacen a través de WhatsApp a propósito del tema de los seguros y los accidentes de tránsito. Dice, buenas tardes, mi nombre es Ana. Es para hacer una pregunta. Es que aproximadamente hace 4 meses mi hermano lo accidentó un carro y lamentablemente falleció. Ya mi mamá pasó el proceso a la aseguradora y todo, y yo quisiera saber si de lo que le llega a ella, de esa plata que nos da, nos pertenece algo a nosotros y a los hermanos. Están buscando la distribución de ese dinero. Bueno, entonces habría que mirar cómo elevaron esa reclamación. Si la reclamación solo la presentó la mamá, pues ella es la que va a entrar a recibir la cuantía que le reconozca la aseguradora. Es importante señalar algo, mire, cuando uno haga la reclamación ante la aseguradora, hay que aportar los documentos correspondientes, como los registros civiles de defunción, de nacimiento, para acreditar que ese es el hijo. Si van los hermanos, los registros civiles de nacimiento de ellos. Si la persona no era casado, pues una declaración extrajuicio de la compañera permanente que convivió con él durante tanto tiempo, más de 2 años, que existieron tantos hijos que son menores de edad y que dependían económicamente de esa persona. Con todos estos documentos ya que he referenciado, que es un listado bastante grande, registros civiles de nacimiento, todo lo que acredite y demuestre el parentesco y todo lo que también demuestre la dependencia económica respecto de esa persona fallecida. Si la reclamación la presentó a nombre de la mamá, eso le pertenece a la mamá, quien está reclamando la mamá. Si estos hijos que están allí son menores de edad y en la reclamación mencionó que en nombre de ella y en representación de sus hijos, pues deberán entregarle la aseguradora esa reclamación tanto a nombre de ella como a nombre de sus hijos. ¿Qué es lo recomendable también? Tener en cuenta algo. Mire, cuando yo elevo la petición a la aseguradora, ¿cuánto tiempo tiene ella para responderme? Tiene 1 mes. Entonces, ¿qué pasa con lo que yo estoy diciendo acá? Si la aseguradora dentro del mes siguiente a la fecha en que yo radico mis documentos no me responde, eso se me convierte en un título ejecutivo. Es decir, yo puedo ir a demandar ejecutivamente, pedir embargo. ¿Estamos hablando de 30 días de calendario? No, estamos hablando de 1 mes. Es decir, hoy es ¿qué? 8 de noviembre. Sí. Yo radico la solicitud hoy, obviamente con todos los requisitos que hemos señalado, del 1077 del Código de Comercio. No es cualquier solicitud, una buena solicitud, donde le aporto todo, el formulario inclusive que me da la aseguradora. Sí. Hago las manifestaciones bajo el agravio de juramento que yo soy la persona que tiene buen derecho para reclamar y que no hay otro que tenga mejor derecho para hacerlo. Lo hago bajo el agravio de juramento, hago las declaraciones, si es necesario de testigos, que la persona dependía económicamente del fallecido, los registros civiles de nacimiento. Presento la reclamación ante la aseguradora hoy 8 de noviembre y el día 8 de diciembre no me llega la respuesta. Inmediatamente esa solicitud, el recibido junto a la póliza, se me convierte en un título ejecutivo. Yo puedo ir a demandar a la aseguradora y pedirle medidas cautelares de embargo. ¿Qué quiere decir eso? Que se me va a volver más rápido el trámite para yo entrar a reclamar mi plata. Es decir, lo que yo estoy reclamando allí, inmediatamente me voy a que un juez
ordene el pago con la copia simple de la póliza y con los documentos y con la reclamación que hice. Ok. Esto es algo muy bueno, eso es algo que lo trae la ley, yo no me lo estoy inventando y que muchas veces se desconoce. Entonces es bien importante que cuando hagamos reclamación a la aseguradora tengamos en cuenta el término de un mes, no 30 días. Bueno, perfecto. Vamos a hablar ahora con el señor Alberto, que se comunica con nosotros. Don Alberto, ¿cómo le va? Buena tarde. Aló, buenas tardes, ¿cómo me le va? Bien, muchas gracias. ¿Cuál es su inquietud? A ver, lo felicito en primer lugar porque el tema de los seguros es un tema candente del diario vivir. Sí, señor. ¿Te escuchamos, don Alberto? Bueno, Don Alberto, escúchenos por el teléfono. no, sí, ya, ¿qué sucede? A ver, ¿a dónde voy yo? Es importante que siempre que se adquiera una póliza de automóvil, tanto el asesor como quien lo tome definan y sepa hasta dónde le alcance lo mismo, ¿cierto? ¿Qué hay que tener en cuenta cuando presenta un accidente? El croquis. Okay. Porque el croquis es el que parte del hecho de la responsabilidad de quién lo toma o quién no lo toma. Ahorita escuché el caso del señor, me parece deshonesto la persona que le dice, hombre, cuadremos, deme 550 y no pasa nada, es deshonesto la parte del tipo actuar de esa manera. ¿Qué es esa práctica la que están utilizando ahora, que tratan de evitar saltarse ese paso? Otra cosa que quiero y ya es saliéndome y quisiera que el abogado Samuel. Samuel, como maneja bien la parte de seguros, hay un tema candente que es el siguiente. Hay procesos de construcción en la ciudad de Bucaramanga donde las personas que la están realizando hacen daño sobre los vecinos y que no hay quien los ampare. Eso es algo que me gustaría que lo tratáramos en un programa posterior y quisiera, por favor, buscar la manera de hacer que las curadurías, porque hay mucho problema con construcción donde la curaduría da un documento, una especie de valla pequeñita amarilla y resulta que los planos todavía no están aprobados. Entonces el tipo empieza a construir y hace las cosas como quiera. Uno llama a la curaduría y dice, señor, tiene que poner un acto policivo en la alcaldía de Bucaramanga y eso es un proceso. Entonces, por favor, señor periodista, yo quisiera que usted busque la manera de que se haga un programa donde acerque a las curadurías y diga hasta dónde está el alcance, porque los reglamentos se están violando en las construcciones en Bucaramanga. Gracias. Don Alberto, a usted muchísimas gracias por participar, muy valioso este comentario que nos hace y muy a propósito de varias situaciones que ya nos han estado mencionando con respecto al tema de las construcciones, abogado, que también entraría parte dentro de esa protección a terceros que a veces no se tiene en cuenta y pues simplemente medio se tranza y se llegan a acuerdos pequeños y no verdaderamente hay una claridad sobre qué está cubriendo y qué no está cubriendo. Sí, hay una falencia probablemente también de la misma autoridad municipal a no hacerle exigible a los constructores que tengan unas pólizas que amparen esos daños a terceros y que son muy comunes. En la gran mayoría de casos, siempre que hay una construcción, la regla general es que haya daños que pase algo. Laterales, sí, Sí. colaterales a los bienes que están cercanos o siguientes a la construcción. Entonces siempre debe haber un tipo de protección frente a esto. Quizás muchas veces se amparan otro tipo de riesgos y aún no se ampara muy bien el tema de la culpa patronal de los accidentes laborales y quedan falencias cuando se presenta un accidente laboral. Quisiera recalcar también muy bien en el tema de seguros, para que la gente tenga conocimiento, qué pasa cuando yo tomo un crédito hipotecario y me obligan a tener una póliza. Entonces muchas veces el banco, la entidad financiera, me obliga, porque es que no me pone a escoger, a que tiene que ser con la aseguradora que ellos ya tienen y que ofertaron allí y que hiciera un proceso licitatorio. Frente a eso, la Corte Suprema de Justicia en el año 2019 sacó una sentencia en la cual señala que yo como tomador del seguro soy libre de escoger la aseguradora que quiera, porque es que si usted realiza las comparaciones que frente al mercado, usted puede escoger la que mejor le satisfaga. Usted tiene que mirar es que le ampare lo que ellos necesitan, la cobertura que ellos le están pidiendo de ley, que es la de incendio y terremoto. Y si esa está allí cubierta, yo puedo tener la libre escogencia de cualquier entidad aseguradora y no debe ser obligatoriamente la que me presenta
la entidad bancaria, porque esta que me presenta la entidad bancaria muchas veces excede el valor de la prima en hasta 2 y 3 veces de lo que normalmente puedo conseguir en el mercado. Entonces sí es importante señalarle al consumidor financiero, al usuario de los créditos, que él tiene la capacidad de escoger y definir cuál es la entidad aseguradora que le va a amparar este riesgo. Bueno, abogado, tenemos una llamada telefónica de otro televidente. Está con nosotros Susana. Susana, ¿cómo le va? Buena tarde. Muy buenas tardes. Cuéntenos, ¿cuál es su inquietud, Susana? Mira, se me hágame un favor, es que tengo un hermano que tuvo un accidente en el 2016, más o menos. Él se logró la pensión, pero lo pensionó fue Sura. Sí. ¿Sí? La ARL. La ARL, sí, de Sura. Sí. Entonces, la inquietud que yo tengo es para saber si él tiene derecho a la pensión de Colpensiones también. Él estaba asegurado a Colpensiones. A la de vejez, ¿cuántos años tiene y cuántas semanas ha cotizado? En Colpensiones, no me acuerdo la verdad cuántas semanas ha cotizado, pero cuando él tuvo el accidente, él estaba pagando a Colpensiones. Bueno, ¿ha vuelto a pagar, no? A Colpensiones. ¿Ha vuelto a pagar a Colpensiones? No, señor. No está cotizando. Quedó supuestamente pensionado por Sura, bueno, por la ARL. Listo, Susana. Que yo tengo. Bueno, aclarémosle esto, abogado, con respecto a la posibilidad o no de adquirir la pensión por vejez. Él fue pensionado por un accidente laboral. Y eso es una bolsa y Colpensiones es otra. Expliquémosles que eso es básicamente para que sigan cotizando, porque ellos dejaron de cotizar. Prácticamente John ya les dio la respuesta acá, ¿no? A mí me gusta que John sabe bastante ya del tema de pensiones. Entonces lo que dice John es muy cierto. El sistema de seguridad social se define en el sector salud, que es coordinado a través de las EPS, los fondos de pensiones y la ARL. Cada uno tiene como una línea o una cuerda diferente. Y ese sistema es autónomo, financieramente sostenible, cada uno de los cuales funciona de manera independiente. De esa manera, cuando yo tengo la pensión de invalidez por riesgos laborales o profesionales, de esa manera yo puedo obtener con esa capacidad residual que me queda allí, porque es que a mí me queda una capacidad residual, es lo que ha señalado la Corte. Es decir, yo tengo una pérdida de la capacidad laboral, pero me queda un porcentaje de la capacidad laboral para realizar otro tipo de actividad. Y en ese sentido yo puedo obtener la pensión de vejez. Pero debe seguir cotizando. Obviamente debo cumplir los requisitos. No quiere decir que si no cumplo los requisitos puedo acudir a la misma. Entonces hay que obtener los requisitos que señala la ley para poder adquirir la pensión de vejez, pero son totalmente compatibles porque provienen de un sistema diferente y autónomo y pueden ser compatibles los dos. Y esto está amparado bajo el principio de que así yo tengo una pérdida de la capacidad laboral, a mí me queda una pérdida, una capacidad residual. Es decir, yo voy a ser útil para algo en la vida y puedo seguir con eso que me queda de utilidad en mi cuerpo, de mi vida, realizar cualquier tipo de actividad laboral y con eso seguir cotizando hasta lograr mi pensión de vejez. Entonces, bajo ese entendido es que se otorga y se concede que las dos son compatibles. Entonces es importante que revise en su fondo de pensión cuántas semanas actualmente tiene cotizadas, revisar cuánto es la edad del caballero, si está cercano a los 62 años, pues ya casi va a cumplir la edad, mirar si cumple o no con las 1.300 semanas o cuántas le faltan, porque dado caso de que llegue a los 62 años y no cumpla las semanas, ¿cuál sería la alternativa? Si no le dieran la capacidad de años para llegar a las 1.300 semanas, ¿qué podría hacer? Si está en Colpensiones, la indemnización sustitutiva, y si está en un fondo privado, la devolución del ahorro. ¿La sustitutiva qué es? La indemnización sustitutiva es cuando la persona no reúne el número de semanas correspondientes para poderse pensionar. Entonces, la ley le concede la facultad, teniendo el requisito de la edad, que le devuelvan el dinero. Los aportes que hizo. Le devuelven indexada la plata que tiene allí. Perfecto. Bien importante, ¿no? Sí, hacer esta claridad frente a esta situación. Son totalmente compatibles. Para que lo tengan muy presente, señora Susana. Nos envían otro mensaje. Nos dice lo siguiente. Un familiar murió en un accidente de tránsito terrible. En el momento del accidente estaba trabajando. Iba en el carro de la empresa. Mucha atención a esto. Iba en el carro de la empresa. Se supo que el infortunio pasó por falla en los frenos del vehículo de la empresa.
¿Ahí qué pasa para la empresa? Nosotros como familiares podemos pedirle a la empresa una indemnización a hermanos, mamá, hijos y esposa o solamente a esposa e hijos, abogado. Gracias. Bueno, esto es un caso típico de un accidente laboral. Un accidente laboral porque él va viajando en un vehículo de la empresa. Al parecer, según lo que manifiesta en lo que narra, es que el vehículo no tenía mantenimiento, no tenía buen sistema de frenos, tenía una falla mecánica. Y pues con ocasión a ese descuido por parte del empleador, quien debe entrar a indemnizar lo que llamamos nosotros la indemnización plena de perjuicios es el empleador de manera directa. ¿Y quiénes pueden entrar a reclamar? Pueden entrar a reclamar todos aquellos que tengan derecho o que hubieran sido familiares directos y que hayan sufrido padecimientos de dolor, de congoja, sufrimiento con ocasión de la muerte de ese familiar. Todos, la Corte no limita. Pueden demandar la esposa, la compañera, los hijos. Obviamente hay que entrar a demostrar, a justificar efectivamente cuál fue la afectación de esa persona, porque muchas veces también entran familiares con los cuales muchas veces no se compartieron ni nada y quieren venir a sacar provecho. Aprovechar la situación. Sí. Quien tiene, en principio, podríamos decir, derecho a reclamar esa indemnización es el núcleo directo de la persona. Mamá, esposas e hijos. Sí, y los padres también, podríamos señalar ahí, ¿sí? Sí, la mamá, como usted dice, la esposa, padre, sí, exacto, y los hijos. Okay. De manera, también ahí puede ir casi que colateral los hermanos. Muy bien. Y ya respecto de los sobrinos, respecto de los otros, habría que ver el grado de cercanía de la persona con ellos. Pero no hay un límite para poder decir que no pueden entrar a reclamar. ¿Y qué reclaman? Reclaman perjuicios materiales. ¿Cuáles son los perjuicios materiales? El lucro cesante. Es decir, lo que dejaron de recibir o lo que dejó recibir la esposa o la compañera permanente con ocasión de la muerte de ese trabajador. Porque sí, ella tiene una pensión, pero dejó de recibir el valor de los ingresos que ella tenía allí. Entonces, al dejar de recibir eso, tiene lugar a que le reconozca el lucro cesante. ¿Qué más tiene derecho a recibir? El daño moral. ¿Que cuánto lo está tasando la Corte hoy día? La Corte Suprema de Justicia Sala Laboral no tiene un derrotero para decir es de tanto, pero sí hay un valor aproximado que ha venido sosteniendo la Corte de promedio de 30 a 60 millones de pesos por persona. Depende obviamente pues del núcleo y de las personas que están reclamando allí. Entonces tendría derecho a reclamar todos ellos. Y resulta bien importante señalar que no hayan transcurrido más de 3 años de la fecha en que sucedió el accidente, porque de lo contrario ya estaría prescrita. Bueno, perfecto. Vamos a atender una llamada antes de ir a la pausa. El señor Juan Carlos Martínez se ha comunicado con nosotros. Don Juan Carlos, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Cuéntanos, ¿cuál es su inquietud? Sí, no, tengo una interrogante muy, digamos, importante ahí con el doctor Samuel. ¿Cuál es? Yo escuché hace aproximadamente unos 3, 4 años acerca de un proyecto de ley donde, digamos, los carros en Colombia, los seguros, perdón, tocaba hacerlo de muchos países, sí, ya desarrollados, que tienen, sí. Usted compra un vehículo y lo primero es el seguro que cubra toda clase de riesgos para evitar esos trancones, esas peleas y que deme 300.000 pesos y deme 500.000 pesos. Así es. Y bueno, eso toca levantar el croquis, toca ir a una audiencia, es para allí, para acá, bueno. Eso nunca se llevó a cabo. ¿Por qué? Porque es que todavía estamos en un país supremamente descuadernado. Sí, las EPS no funcionan, los hospitales no tienen más camas, no reciben más pacientes. Bueno, la cuestión de sillas de ruedas, de muletas, de prótesis, ese es un caos total Colombia, ¿no? Entonces yo pienso que también esas políticas se tienen que actualizar. Los congresistas deben de pensar verdaderamente. Es el caso de la camioneta carga LUV de 1 tonelada, pagaba 500.000 pesos, ahora hay que pagar el doble, toca pagar 1.000.000 de pesos de seguro, ¿no? Y sin embargo no cubre todos riesgos, le pega un carro Audi y no tiene ni siquiera la camioneta LUV alcanza para pagar los daños porque son carros de alta gama. De manera que hay que ir pensando en esto también porque todo no es decir de que un carro Audi lo accidenta así puede pasar. ¿Qué le embarga uno? Exacto. ¿Qué se le embarga? ¿Sí? Exacto. Muchísimas gracias, ¿no? Don Juan Carlos, gracias a usted por su participación, por este aporte importante. Hay cosas que en este sentido sí deberían ser obligatorias, pensando precisamente no en quienes están comprando, obviamente sí, pero sino en la responsabilidad que tiene con respecto a los demás. Muchas gracias por este aporte de don Juan Carlos. Vamos a hacer una pequeña pausa y al regreso más inquietudes aquí en Actúa en Derecho.
Continuamos en Actúe en Derecho. Abogado, usted me estaba comentando precisamente a propósito de lo que nos decía don Juan Carlos, en otros países la obligatoriedad de la adquisición de este tipo de pólizas. Pero bueno, para particulares acá no es obligatorio, pero para el servicio público. Sí, total. Hay una regulación especial donde establece que todos los vehículos de transporte público tienen que tener una póliza de responsabilidad civil extracontractual. De ahí que voy a echar una cuña. De ahí que es lo importante de que la persona siempre que se movilice y se transporte, pues trate de andar en transporte público, porque este transporte público tiene los amparos de ley, tiene las pólizas suficientes para entrar a responder frente a un evento, un accidente. Bueno, atendamos la última llamada. Don Rafael está en línea. Don Rafael, ¿cómo le va? Buena tarde. Buenas tardes, señor Esto. ¿Cuál es su inquietud? Es para una consultica, doctor. Lo que pasa es que tuve un accidente laboral. ¿Sí? Entonces resulta de que a él ya lo valoraron sobre el porcentaje de la incapacidad de trabajo. Sí. Y le salió todo en cero, pero él sigue muy enfermo porque recibió un golpe en la cabeza. Ok, ¿quiere saber qué se puede hacer en ese caso? Sí, yo quiero saber qué puedo hacer porque me dijeron que... No puede trabajar, no puede definitivamente desempeñarse en el área laboral, ¿cierto? Bueno, le calificaron en cero, abogados. En cero es... Nada. Prácticamente que no, como le desconocieran que tiene algún problema. Sí, es que muchas veces lo que pasa es que cuando realizan la valoración no toman todos los antecedentes o la persona también no sabe orientar de acuerdo al antecedente que tenga. Entonces, como genera esa incertidumbre, o como no sabe muchas veces que debe aportar toda la historia clínica, que debe señalar todo el diagnóstico que tenga médico, entonces la persona cae en el error de dejarse valorar muchas veces situaciones que no van a meritar para darle una valoración de un porcentaje que merezca pues una indemnización y una pérdida de la capacidad laboral. ¿Qué debe hacer? Pues si tiene los medios, acudir a una valoración aparte para que le determinen esa pérdida de la capacidad laboral y poderla refutar. Le toca con otra porque ya tiene una en cero y se interpuso los recursos. Si no lo hizo, pues ya la tienen firme. Lo otro es agotar frente a esa todos los recursos de ley para poderla acudir ante las instancias de la Junta Regional y la Junta Nacional. Sí, es que en cero es bastante delicado, ¿no? Sí, ahí no hay nada. Absolutamente nada. Tenemos otro mensaje, nos dicen con respecto al tema de seguros y accidentes que estamos hablando en la tarde de hoy. Dice un amigo estaba cambiando una llanta de un taxi en la madrugada. Pasó un motociclista y lo arrolló, le produjo varias lesiones. Lleva 5 meses incapacitado y el tema es que ya se le agotó el SOAT. ¿Qué puede hacer? Él se le cayó la llanta, pues es un taxi, ¿no? Dice que un amigo, pues no, ya si le agotó el SOAT, quien lo coge a partir de ahí es la entidad promotora de salud que él tenga. Y esa entidad promotora de salud va a seguir cubriéndole y va a seguir amparándole esas incapacidades que le generen de allí o los procedimientos de salud. Es decir, el SOAT llega hasta un límite, pero de ahí en adelante lo coge ¿quién? La EPS correspondiente. Y frente a un tema de reclamación, pues tiene que entrar a mirar quién es el responsable y si tienen una póliza de responsabilidad civil extracontractual, pues entrar a demandar esa... Abogado, rápidamente esta pregunta antes de irnos. Sufrimos un accidente dentro de un bus intermunicipal, íbamos dentro del bus como pasajeros y el chofer iba a alta velocidad y se comió un resalto con el cual mi cabeza se estrelló directamente en el techo, por el cual tengo problemas de la columna, la cabeza y un ojo. Y no estaba en buenas condiciones, no he estado en buenas condiciones para trabajar. Mi esposa y mi hijo estamos en tratamiento, pero no se ve ninguna reparación por parte de la empresa. El conductor no paró y siguió como si nada pasara. Ahora estoy ahí a las manos de Dios. Lo difícil acá es demostrar que efectivamente fue esa la causa directa de las afectaciones de salud que tiene la persona. Eso sería una demanda de responsabilidad civil extracontractual contra la empresa, contra el conductor y contra el dueño del vehículo, si no es el mismo. Abogado, muchísimas gracias por su tiempo. A ustedes, señores. A ustedes por haber estado conectados con nosotros durante esta hora. De momento es todo, los dejamos con toda la buena programación del canal TRO. Pasen un feliz fin de semana. Bendiciones.